¿Qué indicadores se deben controlar en el embarazo en una paciente con lupus? Para llevar un embarazo estable, se solicita que la paciente previamente esté siendo valorada por nefrología y reumatología. Saber cuál es el momento más oportuno para el embarazo. Hay ciertas condiciones que ya están indicadas en los pacientes, entre ellos tener una función renal adecuada, haber hecho cambio por lo menos 3 veces antes en cuanto al uso de los inmunosupresores y que se haya demostrado estabilidad en la enfermedad con estos. Tener proteinuria en un mínimo posible, entre 300 y 500 miligramos o menos. No haber tenido infecciones renales frecuentes por lo menos de 2 a 3 años previo a la realización del trasplante y que no haya habido recientemente rechazo al trasplante. Una paciente que debe estar controlada por lo menos 6 meses antes de decidir embarazarse. Si es una paciente que ya está embarazada, pues los exámenes, los estudios paraclínicos deben de ir dirigidos hacia los órganos que se encuentran mayormente afectados. ¿Cuáles son estos? Pues lo que es función renal básicamente, las proteínas en orina de 24 horas, el ratio proteína y creatinina, el ácido úrico, el perfil hormonal. Básicamente estamos hablando de perfil tiroideo, la vitamina D que se encuentra afectada bastante en las pacientes con lupus, además de los exámenes básicos que debe conllevar toda paciente embarazada, lo que es valorar cómo está la hemoglobina, cómo está la glicemia, es decir, que se encuentra también muy relacionado la paciente que está descompensada por lupus también con diabetes gestacional. Pero en sí son pacientes que deben de estar bajo un régimen de atención prenatal, bajo un equipo multidisciplinario que debe de incluir al médico materno-fetal, al neonatólogo, al cardiólogo pediatra, al cardiólogo, al internista, nutrición, psicología. O sea, es un manejo multidisciplinario de la paciente con lupus que desea embarazarse o que ya está embarazada. ¿Qué recomendaciones le daría a una paciente embarazada con lupus? Una mujer embarazada con lupus tiene que estar en visitas consecutivas con el reumatólogo para decidir cuál es el momento oportuno del embarazo. Por lo menos se espera de 6 meses a 1 año que la paciente esté con mínima actividad de la enfermedad. Esto en base a algunas escalas que ya están determinadas. Los indicadores son estudios de sangre, entre ellos biometría, creatinina, perfil hepático, proteínas de 24 horas, algo que se llama complemento C3, C4 y anti-DNA que van a medir actividad, así como descartar la presencia de síndrome antifosfolípico. ¿Puede el bebé heredar el lupus durante el embarazo? No se hereda, pero sí se la puede transmitir, ya que la madre produce algo que se conoce como anticuerpos antinucleares y esto sí puede provocar o desarrollar una enfermedad conocida como lupus neonatal. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que usted ha visto en el bebé hijo de una madre con lupus? Entre las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar en los hijos de madres lúpicas, 50% y 50% generalmente son las complicaciones en la piel o las complicaciones o lesiones en la piel secundarias a fotosensibilidad, que las podemos encontrar desde que el bebé nace o en los primeros días posteriores al nacimiento. Pero entre las complicaciones más difíciles que tenemos y las que nos puede provocar mayor mortalidad en estos pacientes es cuando encontramos los procesos de conducción o la famosa bradicardia en los pacientes, que muchas veces o algún porcentaje de estos requieren del uso de marcapasos. Podemos encontrar otras complicaciones como la hepatitis secundaria a la respuesta inmunológica y podemos encontrar también alteraciones hematológicas en la sangre como anemia, plaquetas bajas que nos pueden provocar sangrado, entre otras complicaciones. ¿Qué
¿Qué medicamentos no debe tomar una paciente con lupus en el embarazo teniendo un trasplante renal? Básicamente, el medicamento que está contraindicado es el bicoferolato bofetil. Para esto, previamente la paciente tiene que ser evaluada para modificar el tratamiento a medicamentos que sean no teratogénicos para el bebé, o sea que no le causen daño al bebé. Son pacientes que utilizan muchos fármacos inmunosupresores y la mayoría de estos pues atraviesan la barrera placentaria, es decir, pasan libremente a través de la sangre hasta el feto. Es por esto la razón que se contraindica el embarazo en una paciente recién trasplantada. El año, al menos un año posterior al trasplante, que no esté utilizando medicamentos inmunosupresores para decidir un nuevo embarazo. Por lo tanto, pues, la paciente lúpica con trasplante debe nuevamente reafirmar la indicación del manejo multidisciplinario que nos incluya, en este caso, el equipo de cirujanos que realizaron el trasplante, el reumatólogo y el médico materno-fetal, para decidir el momento adecuado en que la paciente pueda quedar embarazada nuevamente. Pero mientras se esté ingiriendo medicamentos inmunosupresores que están indicados para poder aceptar el riñón trasplantado, está completamente contraindicado. Además del ginecobstetra, ¿qué otros especialistas deben darle acompañamiento a una paciente con lupus en el embarazo? El manejo de una paciente embarazada con lupus debe de ser multidisciplinario. Para ello solicitamos acompañamiento del nefrólogo, del internista, del perinatólogo, del ginecólogo, del reumatólogo. ¿Por qué el embarazo no llega a término en una paciente con lupus? Decidir la finalización del embarazo en una paciente con lupus está supeditado a la condición obstétrica a la que lleva. Si es una paciente que está controlada, que no hay ninguna afectación materna ni fetal, son fetos que llegan a término por lo general entre las 39 y las 40 semanas. ¿Cuándo se decide finalizar el embarazo antes de esta gestacional? Pues cuando se presentan pues complicaciones, principalmente pues lo que sería preeclampsia, una crisis lúpica o restricción de crecimiento, pero en sí, por lo general, entre las 39 y las 40 semanas de gestación. ¿Por qué en Nicaragua existe la cultura de no atender a una paciente con lupus en un embarazo de alto riesgo e incentivan a la mujer a no quedar embarazada? La paciente con lupus que se encuentra en edad reproductiva es una paciente pues, que debe de tener mucho cuidado y debe de realizarse una valoración preconcepcional, es decir, si tiene la idea de embarazarse, porque si esta entra en un periodo de descompensación lúpica, empezando el embarazo, vamos a tener complicaciones desde el inicio de su embarazo, porque son pacientes que se relacionan con los abortos, las pérdidas espontáneas, los partos pretérminos, el incremento de la restricción del crecimiento y de la preeclampsia, pues porque ya lo sabemos que en sí pues son las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal. ¿A qué edad de gestación es recomendable comenzar la maduración pulmonar en una embarazada con lupus? La maduración pulmonar está indicada, sea una paciente con lupus, una paciente de bajo riesgo o de cualquier otra patología, pues está indicado iniciar la maduración pulmonar ante un riesgo inminente de parto pretérmino. Es decir, que si la paciente no lo está controlada
no se encuentra bajo crisis, entonces la indicación es la misma. Maduración pulmonar se indica después de las 24 semanas de gestación, cuando tenemos un riesgo inminente de parto pretérmino. ¿El lupus cómo afecta el riñón en el embarazo de una paciente trasplantada? El trasplante renal en una paciente con lupus está indicado el embarazo al menos que haya pasado un año después que se realizó el trasplante y que se encuentre en condiciones estables. O sea con trasplante renal o una paciente lúpica, al menos debe de estar controlada, sin crisis, o que la última crisis haya superado de los 6 meses al año. ¿Por qué debe estar un psicólogo incluido en el equipo de acompañamiento en el embarazo de una paciente con lupus? Debido pues, al riesgo per se del lupus durante el embarazo y sobre todo pues, si esta ocurrió de manera incidental, no planificada, por el riesgo incrementado de complicaciones materno-fetales. Muchas de estas son mujeres con deseo de fertilidad que no llegan a término, que son embarazos pues, que no se completan. Entonces la afectación psicológica no solamente es para la mujer, sino también para la familia. Entonces, además de tratar pues, la parte orgánica en sí, tiene que atenderse lo que es la salud mental y pues la valoración por el psicólogo de suma importancia en la atención y el manejo multidisciplinario de la paciente con lupus. ¿Qué actividades físicas son recomendables en una paciente con lupus durante el embarazo? La paciente con lupus por lo general son pacientes que por la fisiopatología de la enfermedad tienen pérdida de la masa muscular, la inactividad. En este caso, pues, durante el primero y el segundo trimestre de embarazo, es decir, antes de las 28 semanas de gestación, se indican los llamados ejercicios isométricos, es decir, que son ejercicios fijos, pero que refuerzan lo que es el piso pélvico. ¿Cuáles son estos? Un ejemplo, realizar durante el primer y segundo trimestre la llamada plancha o auxiliarnos de la bola obstétrica que se utiliza también en la atención del parto para fortalecer lo que es pierna y piso pélvico. Ya pues estos ejercicios ya en tercer trimestre pues ya no deben de ser realizados, pero en sí son ejercicios isométricos, es decir, ejercicio físico que bajo determinada posición se encuentran los músculos en tensión para fortalecer determinada área. En embarazadas, ¿cuáles son? Área lumbar, piso pélvico y piernas. ¿Qué alimentos pueden ser perjudiciales para el bebé y para la mamá durante el embarazo? Debe de tener una dieta equilibrada y si ésta se encuentra pues embarazada, recordemos de que uno de los órganos principales que se encuentran afectados en las crisis lúpicas es el riñón. Entonces la clínica de la paciente va a ser pues la retención de líquidos, la hipertensión. Entonces muchas de estas se encuentran restringidas de sal, una dieta rica en vitamina D por la limitante de la exposición al sol. Pero básicamente una dieta equilibrada, baja en sal, alta en vitamina D.